Amén. En el principio creó Dios todo el universo en 6 días. Creó el cielo y la tierra, el sol y la luna, los animales, los árboles, las plantas, y nos dice que vio Dios en el 5.º día que todo era bueno. Pero en el 6.º día, Dios creó al varón y a la mujer. Y dijo Dios algo especial. Dijo, he aquí todo es bueno en gran manera. No solamente bueno, pero bueno en gran manera. En ese día creó Dios al hombre y de una costilla del hombre formó Dios a la mujer. Comentando este evento, el pastor puritano Matthew Henry dijo, quizá una cita que habéis escuchado algunos, que la mujer fue sacada de una costilla del costado de Adán, no fue sacada de su cabeza para gobernarlo Adán, ni fue sacada de sus pies para ser pisoteada por él, sino que fue sacada de su costado para ser igual a él, bajo su brazo para ser protegida y junto a su corazón para ser amada. Así fue creada la mujer. Y así fue y debería haber continuado. Pero llegó el momento, llegó el día en que el pecado entró al mundo y todo cambió. Todo cambió para el ser humano, todo cambió para el género humano, todo cambió para el hombre y para la mujer. Hoy vamos a ver particularmente cómo cambió para la mujer, porque ahora la mujer, después del pecado, en vez de ser igual al hombre, comenzó a ser considerada inferior. En vez de ser protegida por el hombre, comenzó a ser utilizada y abandonada por el hombre. En vez de ser amada por el hombre, comenzó a ser aborrecida por el hombre. Y eso ha ocurrido así desde que el pecado entró al mundo. Por siglos y siglos ha sucedido así. Y en el tiempo en el que Cristo vino, hace 2000 años, así es como estaba la sociedad de esa época. Este libro de Lucas, si os acordáis, fue escrito a Teófilo, quien seguramente era o griego o romano. Y en la cultura griega y romana, las mujeres tenían poco valor. Eran consideradas inferiores. Incluso las leyes y el derecho romano, que el derecho romano sigue siendo estudiado en las universidades, pero el derecho romano era un derecho, eran unas leyes hechas en función de los hombres, en función de varones romanos. A las mujeres se les trataba como si fueran un esclavo, como si fueran extranjeras. Incluso en la misma Atenas, y sabéis que Atenas era la capital de Grecia, la cuna de la filosofía, en la misma Atenas se tenía una visión de la mujer como un objeto y ya está. Los atenienses solían tener 3 mujeres, unas llamadas las etairas, para el placer, para amantes, unas esclavas para cualquier tipo de uso y la esposa para engendrar hijos y ocuparse de las tareas de la casa. Así eran los atenienses, la cuna de la filosofía. Y es que el estatus legal de la mujer en el mundo en el que vino Cristo era similar al de un niño. No tenían decisión propia y en la práctica era peor porque eran prácticamente como propiedad del varón, como un objeto. Así de machista era esta sociedad. Eso era la sociedad pagana, la sociedad griega y romana. Ahora, en el mundo judío, es verdad que tenían una mejor consideración hacia la mujer por las leyes que Dios había dado en el Antiguo Testamento. Pero esas tradiciones que habían añadido y ese pecado del ser humano, otra vez, la consideraban inferior. Incluso en temas como el divorcio, en el judaísmo, los judíos habían llegado a hacerse leyes de que un hombre podía divorciarse y despedir a su mujer por cualquier cosa. Por cualquier cosa el hombre podía abandonar y despedir a su mujer. Así que así era la situación de la mujer entonces, en el mundo judío y en el mundo romano en el que Jesús vino. Ahora, la situación de la mujer en muchas sociedades, culturas y religiones, después de eso, se ha continuado, se ha perpetuado esta discriminación. La Iglesia Católica Romana, que por tanto tiempo, incluso en la Edad Media, ha tenido tanto auge con ese celibato de no permitir casarse a frailes y sacerdotes, muchos veían a la mujer como enemigo. Es más, uno de los santos, entre comillas, de la Iglesia Católica, Tomás de Aquino, que mucha de la teología católica viene de este hombre, Tomás de Aquino, dijo que la mujer es un ser endeble y defectuoso. Por eso en España, un país tan católico, también ha sido un país machista, donde la mujer era considerada como inferior. Ahora tenemos en nuestra sociedad lo que se llama el feminismo, pero desgraciadamente el feminismo actual que es una reacción a estas injusticias,
y es una reacción al machismo, el feminismo actual va al otro extremo. Y en vez de volver al original bíblico, al diseño original, en vez de volver a lo que Dios quiere para el hombre y la mujer, el feminismo va al otro extremo. Intenta colocar a la mujer por encima del hombre. Anima a la mujer a provocar al hombre. Y al final continúa la guerra entre el hombre y la mujer, la guerra de los sexos, y al final no cambia todo, no cambia nada. Para la mujer todo sigue igual, porque no se vuelve al diseño original para hombre y mujer. Hay algo, hay solo una cosa que cambia la situación de la mujer, y eso es el Evangelio. El Evangelio ha cambiado, cambia y cambiará la situación de la mujer. Así es con Cristo cuando Él vino. Jesús y el Evangelio cambian todo esto. Así es incluso en la Reforma Protestante, cuando se volvió al Evangelio, cuando se volvió a la palabra de Dios, cambió mucho la situación tan penosa que tenían muchas mujeres. Hoy queremos estudiar, y el título de la predicación es Las mujeres y el Evangelio de Jesús. Y si eres hombre no digas, vale, esto es solo para mujeres. No, esto es para todos. Es para todos, porque tenemos que entender cómo Jesús trataba a las mujeres y qué nos dice Jesús de ellas. Sabemos que Jesús vino a destruir las obras del diablo. Y hoy vamos a ver, por medio de este pasaje, cómo Jesús trataba con delicadeza, con ternura, con un amor puro a mujeres. Jesús vino para que pudiéramos volver al diseño original, para que pudiéramos volver a esa creación original que Dios había hecho, que todo era bueno en gran manera. El pecado lo había confundido todo, el pecado lo había deshecho todo, pero Cristo vino para revertir la situación a como debería haber sido. Y Jesús, muy contrario a su tiempo, Él trataba a las mujeres con cercanía, con familiaridad, hablaba con ellas. ¿Os acordáis cuando Jesús habló con la mujer samaritana y los discípulos vinieron y se asombraron de que hablara con una mujer? No solo porque era samaritana, sino porque Jesús hablaba con mujeres. Los rabinos judíos no querían nada que ver con mujeres porque eran inferiores, solo hablaban con hombres. Pero Jesús no era así. Jesús las puso incluso como ejemplo. Jesús alabó sus virtudes, Jesús las reconocía, Jesús las ponía como iguales al hombre, Jesús las libraba del engaño de Satanás, Jesús las sanaba de sus enfermedades, Jesús las levantaba de los muertos. Y esas son las cosas que vamos a ver en el día de hoy. Hoy tenemos un capítulo y he querido hacer como un pequeño resumen o coger algunos textos, pasajes del capítulo 8, porque el capítulo 8 nos habla mucho sobre mujeres. Y queremos ver cómo Jesús trataba a las mujeres, cómo Jesús deshace lo que el diablo y lo que el pecado había malogrado. Lo que había provocado el pecado, Jesús lo revierte a la creación original, las mujeres y el Evangelio. En primer lugar, queremos ver cómo Jesús reconoce a las mujeres. Jesús reconoce a las mujeres, versículo 1 al 3 de Lucas. Jesús reconoce a las mujeres. La caída, el pecado del hombre, trajo muchas consecuencias. Y una de ellas fue esta guerra entre el hombre y la mujer. ¿Os acordáis? El pecado vino y ya estaban entre la mujer y el hombre atacándose. El hombre dijo, fue la mujer que tú creaste. Ya había ataques entre uno y otro. E incluso una de las profecías de que dijo Dios en la caída del hombre, dijo Dios, tu deseo será, le dijo Dios a la mujer, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Génesis 3:16. Lo que antes de la caída debía ser un trabajo en equipo, en el matrimonio y en la familia, con el hombre como principal responsable y la mujer como su ayuda idónea, así es como Dios lo había diseñado, ahora eso se iba a romper. Y ahora el matrimonio sería, en muchos casos, cuando no está redimido por Cristo, sería una lucha de poder, con el hombre al final imponiendo su autoridad a la fuerza y menospreciando a la mujer y olvidándose de ella, apartándola a un lado. Eso es lo que ya Dios profetizó que ocurriría en el principio, después del pecado. Y el Espíritu Santo, enviado por Jesús, aquí en el capítulo 8 de Lucas, nos da algo muy especial. Porque el Espíritu Santo inspira al escritor Lucas a reconocer a mujeres, a dejar aquí por escrito el nombre de muchas mujeres, a darles esa honra y dignidad que en la sociedad del primer siglo nadie le iba a dar. Ese espíritu que siglos antes había inspirado a Salomón seguramente a escribir ese capítulo precioso de la mujer virtuosa en Proverbios 31, aquí inspira a Lucas a registrar el nombre de ciertas mujeres. Se nos habla de ciertas mujeres, se nos habla de María Magdalena, se nos habla de una tal Juana, en nuestra iglesia tenemos algunas Juanas también,
Se nos habla también de una tal Susana, solo aparece esta vez en la Biblia. De Juana y de Susana no sabemos mucho, pero y luego dice otras muchas que le servían de sus bienes. Deja Dios aquí el nombre registrado de algunas mujeres. Y es curioso que se las reconoce como seguidoras de Jesús. Mira lo que dice ahí en el versículo 1. Dice que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando, y los 12 con él, y algunas mujeres. Y algunas mujeres. Eso quiere decir que estas mujeres le seguían. Estas mujeres seguían a Jesús junto con los 12. Siempre pensamos que Jesús iba a todas partes solamente con los 12, pero aquí nos dice que también algunas mujeres seguirían a Jesús en algunos de estos viajes que él hacía. Estas mujeres que habían sido transformadas por Cristo, le seguían a donde quiera que él fuese. Eran discípulas seguidoras de Cristo. No tenían el cargo de apóstoles. Los apóstoles eran todos varones, pero sí seguían a Jesús como sus discípulas y Jesús los reconoce. Jesús los reconoce, las reconoce a estas mujeres, pero no solamente como seguidoras, también Jesús las reconoce como servidoras. Nos dice en el versículo 3 que les servían de sus bienes. En los viajes de predicación de Jesús no esperaban hasta que tenían suficiente dinero ahorrado para hacer un viaje misionero. No, Jesús y sus discípulos iban a predicar el Evangelio, iban confiando en la provisión de Dios. Y estas mujeres eran esa respuesta a la oración que cogían de sus bienes y lo daban para que Jesús pudiera hacer estos viajes, pudieran comer, pudieran tener alojamiento. Estas mujeres le servían con lo que tenían. No sabemos si eran ricas o no, sabemos al menos que Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, intendente significa como el tesorero de Herodes. Así que seguramente esta mujer sí que tenía recursos y debería de ser rica y podía servirle de sus bienes. Pero María Magdalena y Susana, aunque no tuvieran mucho, ellas servían de lo que tenían a Jesús. Así que, mujer, y hombre también, pero especialmente mujer que sigues y sirves a Jesús. Quizá tu nombre no esté en la Biblia aquí, no esté registrado en Lucas 8, pero tu nombre sí que está en el libro de la vida. Tu nombre sí que está registrado en el corazón de Dios. Y Jesús hoy te reconoce delante de su Padre. Jesús reconoce a las mujeres, igual que reconoce a hombres. Y un día te reconocerá en el cielo. Por ese seguir a Cristo, por ese servicio a Cristo que tú dices, es que nadie me reconoce. Quizá poca gente te reconocerá en este mundo, pero Dios sí reconoce. Jesús sí que reconoce. Y en Hebreos 6:10 dice, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Cuando tú hagas la cosa más pequeña en servicio al pueblo de Dios, en servicio para la difusión del Evangelio, la cosa más pequeña que tú hagas, Dios no se olvida. La gente quizás se olvide. Nosotros puede ser que nos olvidemos, pero Dios no se olvida. Dios no se olvida. Así que Jesús reconoce a las mujeres, registra su nombre aquí, como seguidoras y servidoras de Jesús. Pero también, de alguna manera y en segundo lugar, Jesús proclama la igualdad de toda mujer y hombre en el reino de Dios. Y ahora vamos a ver lo que queremos decir con eso. Jesús proclama la igualdad de toda mujer y hombre en el reino de Dios. Eso lo hizo Jesús. Y el apóstol Pablo también lo hizo. Vamos a Gálatas 3:28. Si me acompañas al libro de Gálatas 3:28. Mira lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que curiosamente muchos hoy en día dicen, el apóstol Pablo era un machista. De eso nada, de eso nada. Mira lo que dice Gálatas 3, versículo 28. Pablo le estaba escribiendo, hay que entender el contexto a quien Pablo le escribía. Pablo le estaba escribiendo a los Gálatas, en los que había judíos ahí, judíos que decían hay que seguir la ley, judíos que tenían muchas incluso tradiciones de las que se deberían haber quitado. Había judíos, había gente también ahí de gentiles, paganos y tal. Y mira lo que dice en Gálatas 3:28. Empieza diciendo, ya no hay judío ni griego. Ahí seguramente la gente decía, estamos los judíos y los griegos, y los gentiles, nosotros y ellos. Y Pablo dice, no, aquí no hay judíos ni griegos, en el reino de Dios todos iguales,
No importa si has nacido en Judea o si has nacido en Atenas o en otro sitio. No importa si has nacido en España o si has nacido en cualquier otro país. No hay países, no hay raza, no hay nacionalidad en el reino de Dios. Somos uno, ya está. Y luego también había gente que hacía separación por rango social. Dice después ahí, Gálatas 3:28, no hay esclavo ni libre. Algunos decían, mira, aquí estamos los que tenemos dinero, los que socialmente estamos bien, y ahí están los esclavos que se sienten aquí y los jefes que se sienten aquí, los que tienen dinero que se pongan ahí, los que tienen menos dinero que se pongan aquí, los que son jefes aquí, los que son trabajadores aquí. Y Dios dice, no, somos uno. Fuera distinciones sociales en la iglesia, fuera distinciones raciales en la iglesia, fuera distinciones sociales en la iglesia. Pero sigue más. Dice también, ya no hay hombre, ya no hay varón ni mujer. Los varones somos superiores, las mujeres no. Y Pablo le dice, de eso nada. Para Dios todos somos iguales. Los judíos y los que no son judíos. Los que tienen una posición alta de jefes y los esclavos. Varón y mujer. Mira lo que dice después. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No hay nadie encima de nadie. Los hombres no están por encima de las mujeres en el reino de Dios. Somos uno en Cristo Jesús. No hay nadie que esté más alto que otro. Solamente Cristo. Solamente Cristo. En el reino de Dios, todos estamos al mismo nivel. No hay estructuras jerárquicas. No es que aquí está el tal, luego está el otro, luego está el otro. No hay estructura jerárquica. Todos estamos al mismo nivel en el reino de Dios. Todos. Y somos uno en Cristo Jesús. Y si vuelves conmigo a el libro de Lucas, capítulo 8, hay un texto muy interesante que queremos también exponer en el día de hoy, en que vemos estas cosas, vemos la igualdad en el reino de Dios. Lucas 8, del 19 al 21. Dice este texto que entonces su madre y sus hermanos, la madre y los hermanos de Jesús, vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Se le avisó a Jesús diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¡Wow! Dice, hay igualdad en el reino de Dios. Tú oyes la palabra de Dios y la haces, eres familia cercana de Cristo. Por cierto, este texto también nos prueba de que María tuvo más hijos. Jesús tenía hermanos, ¿no? Lo dice ahí. Vinieron su madre y sus hermanos. Algunos dicen, no, esa palabra hermanos puede ser primos. No, esa palabra nunca se utiliza para primos en el Nuevo Testamento, e incluso no tendría sentido que viene la madre y los primos. No, es madre y los hermanos de Jesús. La Iglesia Católica Romana enseña la doctrina de la virginidad perpetua de María. No tiene ningún sentido esa doctrina y no es bíblica. María, después de que nació Jesús, nos dice que José, marido de María, no conoció a María, no tuvo relaciones con María hasta que nació Jesús, pero después sí tuvo, y María tuvo otros hijos de José, que estos eran hermanastros de Cristo, eran hermanos por parte de madre, pero no por parte de padre, porque Jesús no era hijo de José, claramente. Pero lo que vemos en estos versículos, aparte de eso, es que Jesús no puso a su madre en una posición elevada por encima de los demás. Era el momento perfecto. Si María es, según dice la Iglesia Católica Romana, María es corredentora, María es reina del cielo, María es camino al cielo, esta era la ocasión perfecta para que Jesús hubiera dicho, sí, dejar pasar a mi madre, reina del cielo, dejar pasar aquí a la que es la comediadora entre Jesús y los hombres. Y Jesús no hizo eso. Jesús no hizo eso, es más, Jesús hace justo lo contrario. Justo lo contrario. Aquí lo hace, y también si me acompañáis a Lucas 11:27, hay un texto muy parecido, en Lucas 11:27. Lucas, capítulo 11, versículo 27, Jesús está predicando y alguien le interrumpe. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, Lucas 11:27, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Básicamente le dicen, bienaventurada tu madre. O como aquí en España hemos escuchado tantas veces, ¡viva la Virgen! ¡Viva María!
¿Y qué dice Jesús? Claro que sí, por supuesto. No, no dice eso. Mira lo que dice Jesús. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Jesús dice, no, 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 de eso nada, de eso nada. Jesús, que sabía la adoración a María, que la Iglesia Católica Romana iba a empezar. Jesús, que sabía lo que la Iglesia Católica Romana empezaría a decir de María, Reina Madre, y todas estas cosas. Jesús dice, no, María no es Reina Madre. María no está por encima de nadie en el reino de Dios, ni nada así. María está al mismo nivel que cada hijo de Dios, que cada persona que oye la palabra de Dios y la guarda. Tú oyes la palabra de Dios y la guardas, estás al mismo nivel que cada cristiano en la historia de la cristiandad. Recuerda esto, en el reino de Dios no hay preferidos, no hay predilectos, no hay favoritos, no hay imprescindibles. Muchas veces nos pensamos eso, es que esta persona es imprescindible. No hay imprescindibles, no hay mediadores, solo uno, Jesucristo, no hay comediadores, ni María, ni Pedro, ni nadie en la historia de la Iglesia, ni Lutero, ni Calvino, ni el pastor de la Iglesia, ni los hombres, ni las mujeres, nadie son más favoritos que otros. En el reino de Dios todos somos uno, todos somos iguales, solo Cristo es el que está por encima, solo Cristo es el que es el único mediador entre Dios y los hombres, solo Cristo, nadie más. Por eso hay igualdad en el reino de Dios. Y Cristo, en el texto de Lucas 8, está diciendo, todo el que oye mi palabra, todo el que cree en el Evangelio, todo el que viene a mí arrepentido y creyendo en mí, es mi familia cercana. Qué precioso, ¿no? Que diga, tú eres madre y hermano de Cristo, soy mi familia cercana. Eres parte de la familia cercana de Cristo, si has creído en Él. Y aquí hay una lección muy importante también. Cristo está aquí mostrándonos que para el verdadero cristiano, la familia espiritual es más importante que la familia física. Eso es importante, recuérdalo. La familia espiritual es más importante que la familia física. Es lo que Cristo hace, ¿no? Vienen, mira, aquí está tu familia física. Y Él dice, mi familia espiritual está por encima. Te pregunto, para ti, si tus hijos, tu cónyuge, tu padre o alguien dice una cosa y Cristo dice otra, ¿a quién vas a obedecer? ¿A tu familia física o a Cristo? ¿Tus hijos o la iglesia de Cristo? Te pregunto, ¿amas a tu familia espiritual? ¿Amas el congregarte? ¿Estás esperando que llegue el momento de congregarte porque no lo puedes pasar? Cuando viajas a otra ciudad, a otro país, ¿estás buscando congregarte con hermanos ahí? Ahora que hay vacaciones, cuando viajas de vacaciones, ¿estás buscando, a ver qué iglesia puedo congregarme? Os animo a cuando estéis en otro lugar, buscar hermanos. No sabes las oportunidades que puede abrir Dios ahí, pero es que son tu familia. Seguramente cuando viajas a otra ciudad, si hay un primo tuyo, un hermano tuyo, seguramente querrás visitarlo. Pues os animo también. Estás en otro lugar, busca hermanos en la fe para estar con ellos, para congregarte. Con ellos vas a pasar la eternidad. Con ellos vas a pasar la eternidad. Empieza ahora a disfrutar un poco de esa comunión con ellos. Todos son iguales en el reino de Dios, son parte de la familia cercana de Cristo. Y Jesús aquí lo está recalcando también porque las mujeres son iguales que los hombres, iguales en dignidad, iguales en importancia, iguales ante la ley. Jesús recalca todas estas cosas en sus palabras, en sus acciones, realzaba la dignidad de las mujeres, alabó a mujeres, no aceptaba las injusticias que denigraban a la mujer, iguales en importancia. Daba igual importancia tanto al padre como a la madre, iguales ante la ley. Sabéis que en el tiempo de Cristo las mujeres no podían dar testimonio en un juzgado, no se contaba el testimonio de una mujer. Pero ¿quiénes fueron las primeras que dieron a Cristo resucitado? Mujeres. Las primeras que dieron testimonio de que Cristo había resucitado, mujeres. Cristo proclamaba la igualdad entre hombres y mujeres. Ahora, y esto es el paréntesis y la remarcación que hay que hacer. El hombre y la mujer son iguales delante de Dios, iguales en dignidad, en importancia, iguales ante la ley, pero no idénticos. No idénticos. No mezclemos igualdad con ser idéntico. Somos iguales en valor, en dignidad e importancia, pero somos diferentes en el diseño
Todos sabemos que el cuerpo y la mujer, el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer son distintos, somos diferentes en diseño y también diferentes en el rol que tenemos, en el papel que tenemos. Nuestras emociones son distintas, nuestros cuerpos son distintos, nuestras funciones en el reino de Dios son distintas. En la familia las funciones son distintas. Dios ha puesto que la mujer haga unas funciones y que el hombre haga otras funciones. En la iglesia de Cristo, Dios ha puesto que los hombres hagan unas funciones y que las mujeres hagan otras funciones. ¿Todos igual de importancia? ¿Todos igual en dignidad? ¿Iguales? Funciones igual de importantes, igual de dignas, pero diferentes. Entonces podemos ser iguales y somos iguales hombres y mujeres, pero las funciones son diferentes. Pero Jesús se encargó de proclamar la igualdad en el reino de Dios. Así como Adán y Eva debían haber sido iguales, diferentes en diseño, diferentes en función, diferentes en el rol que tenían, pero Eva fue sacada de la costilla para ser igual a él. Así, mujeres y hombres en el reino de Dios son iguales, pero no idénticos. En tercer lugar, queremos ver cómo Jesús liberó a una mujer endemoniada. Hemos visto cómo Jesús reconoció a las mujeres, cómo Jesús proclamó la igualdad de toda mujer y hombre en el reino de Dios, y en tercer lugar, cómo Jesús liberó a una mujer endemoniada. Vamos al versículo 2, en Lucas 8, nos habla ahí, dice, algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. La posesión y el engaño del diablo son también una consecuencia de la caída. Hemos visto cómo la caída provocó muchas cosas muy malas, la caída hizo que las mujeres fueran menospreciadas, pero Jesús reconoce a las mujeres. La caída supuso que la mujer fuera considerada incluso inferior a veces, pero Jesús proclama la igualdad. Y aquí también vemos cómo la caída hizo que el hombre pudiera ser engañado y poseído por el diablo. Satanás en la tentación en el huerto de Edén tenía que tentar desde fuera, no podía tentar desde dentro, tentaba solo desde fuera. Pero ahora que mujer y hombre habían caído, Satanás engaña e incluso Satanás puede poseerlos. Sabemos que cada persona después de la caída nace pecadora y como pecadora y como pecadores todos somos, mujeres y hombres, nacemos como hijos de Satanás, hijos de vuestro padre el diablo, lo dijo Cristo. Y vimos hace unas semanas cómo Cristo liberó a un endemoniado, pero también Cristo libera aquí a una mujer como María Magdalena que había también estado endemoniada. Muchas mujeres desde que Eva fue engañada han sido engañadas por Satanás también para dedicarse a las obras de Satanás. Obras como la brujería, ¿cuántas mujeres han sido engañadas por estas obras? El ocultismo, el tarot, las cartas, el horóscopo, o como ahora está más de moda, las energías, nueva era, la magia, todas esas cosas, que no es más que abrirse a la posesión y que haya que Satanás habite en la persona. Y sigue ocurriendo hoy, por supuesto. Todas estas cosas siguen ocurriendo. Las personas que sacan el mal de ojo, las adivinas, todas estas cosas siguen ocurriendo. Personas que se abren al poder de Satanás. Pero Jesús había venido a romper eso y lo hizo en las vidas, por ejemplo, de María Magdalena. Esta mujer María, que vendría de una ciudad llamada Magdala, había estado metida en todo esto. Nos dice que 7 demonios había tenido habitando en ella. Ahora, cuidado con lo que creemos de María Magdalena, porque la única fuente fiable que tenemos es la palabra de Dios. Han salido películas, han salido libros, han salido rollos sobre María Magdalena, qué es lo que hizo, qué es lo que no hizo, de dónde venía, qué es lo que al final... Es todo mentira. Lo único que sabemos es lo que nos dice la Biblia. La única fuente fiable es esta. Y aquí se nos dice de María Magdalena que había estado endemoniada y fue liberada por Jesús. También se nos dice de María Magdalena cómo Cristo la salvó, la liberó, deshizo las obras del diablo y entonces ella lo que quería era servir a Jesús, servirle como una discípula más, servir a Jesús. Se nos dice que María Magdalena también estuvo en la cruz cuando Cristo murió, allí estaba ella, que también estuvo cuando Cristo fue sepultado, viendo cómo sepultaban el cuerpo con otras mujeres, y que también estuvo cuando Cristo resucitó, y que fue la primera persona
a la que Cristo se apareció después de haber resucitado. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Una mujer transformada por el poder de Cristo, que rindió toda su vida a Cristo. Y es que Jesús había venido para liberar a mujeres engañadas y mujeres poseídas por Satanás. Pero en cuarto lugar, queremos ver también que Jesús sana a una mujer enferma. Jesús viene para deshacer las obras del diablo. Versículo 41, si vas conmigo al versículo 41, se nos dice que viene a Cristo un varón llamado Jairo y le pide que su hija está enferma, que la sane. Y Jesús, en su compasión, accede a ir a sanar a su hija. Pero mientras Jesús iba con la multitud, algo ocurre, algo interrumpe todo. Y en los versículos 43 a 48 tenemos un paréntesis, y es que una mujer en ese tiempo viene y interrumpe este camino de Jesús hacia casa de Jairo, y es una mujer enferma que fue transformada por Cristo. Una mujer que había sufrido mucho dolor, muy adolorida. Y es que tenemos que entender, el dolor femenino viene de la caída, viene de cuando Adán y Eva cayeron. Antes Adán y Eva no habían sufrido ningún dolor, pero después de que Adán y Eva cayeron, el dolor comenzó, y el dolor femenino empezó también ahí. Claramente Dios se lo dice a Eva. Cuando cayeron le dice Dios: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos. Cada vez que una mujer da a luz y tiene dolores, aunque haya cosas para quitar el dolor o lo que sea, hay dolores en un embarazo, hay dolores cuando una mujer da a luz, y tenemos que recordar que esos dolores vienen porque hay pecado en el mundo. Esa fue una de las consecuencias de la caída, específicamente para la mujer. Dolores de parto nos recuerdan que el pecado entró al mundo. Los dolores del periodo femenino vienen también porque el pecado entró. Y esta mujer se nos dice que tenía un flujo de sangre, unas hemorragias constantes. No era una sola vez cada 28 días, era siempre, cada día. Cada día había hemorragia, cada día perdía sangre esta mujer, y por 12 años había tenido esto. Piensa por un momento, todos los días perdiendo sangre, todos los días hemorragia, la fatiga que le causaría a esta mujer, la falta de fuerzas que tendría cada día perdiendo sangre. Pero no solo eso, una mujer de esta condición, según la religión judía, estaba impura. Si una mujer tenía esto continuamente, estaba impura, no podía ir al templo. Incluso gente, si le tocaba a alguien, podían quedarse impuros ellos, así que nadie querría tocarla, porque si no yo me puedo quedar impuro también. Así que imagínate la situación de esta mujer. Y no solamente eso, nos dice que era una mujer, versículo 43, que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Incluso en otro evangelista nos dice que le iba peor. Se había gastado todo lo que tenía y seguía igual, es más, le iba peor. No había seguridad social en esos tiempos, ni seguros privados, era gastarse todo el dinero en médicos, y las soluciones y los remedios que daban estos médicos no hacían nada de bien. Piensa en esta mujer, dolor físico, cada día, constantemente, perdiendo sangre. Dolor mental. ¿Por qué? Porque lo ha perdido todo, es que he perdido todo el dinero que tenía. Y encima dolor emocional, porque nadie quiere nada de estar cerca con ella. Fuera amigos, fuera familia, todo. Fíjate el dolor de esta mujer. Y en ese dolor, ella se da cuenta que su única esperanza es Cristo. Que no hay otra esperanza, que su única esperanza es Cristo. Te pregunto a ti, ¿crees que Cristo le importa tu dolor? No sé el dolor que estarás pasando, pero ¿crees que Cristo le importa tu dolor? ¿Y crees que Cristo un día va a acabar con todos tus dolores? Porque eso es lo que Cristo promete. Este dolor que sufrimos en este tiempo, en esta vida, se acabará un día, se acabará pronto. Iremos a estar con Él donde no hay dolor. La fe de esta mujer le llevó a convencerse de que con solo tocar a Cristo sería sanada. Sin dinero, sin precio, como nos dice Isaías 55. A Jesús no vino a intentar pagarle. Intentaba pagar a los médicos que no le ayudaban, pero no intentó pagarle a Jesús, porque no puede. Incluso dijo, sin hablar, sin actuar, solamente si toco su manto, porque se dio cuenta que el poder de Cristo y la fe en Cristo es una obra invisible. Eso requería mucha fe.
Ella sabía que Cristo era el Hijo de Dios, el Mesías. Así que dijo, yo le toco y eso bastará. Yo toco incluso el borde de su manto y eso bastará. Y así nos dice que ocurrió. En el versículo 44 dice que al instante se detuvo el flujo de su sangre. Al instante su enfermedad se curó. Y es que la fe en Cristo es el secreto para que tu carga sea quitada. Recuerda eso, la fe en Cristo es el secreto para que tu carga sea quitada. Todo hombre y toda mujer llevamos una carga más pesada incluso que la enfermedad de esta mujer, y es el pecado, la carga del pecado, y es la fe en Cristo, esa fe que no es por pagarle para que Él te dé, que no es por intentar hablar y decir mucho para que, no, esa fe que es una fe invisible, que es poner tu confianza en Él, esa fe es el secreto para que tu peso sea quitado. Y así ocurrió con esta mujer, su peso fue quitado por solamente creer y tocar a Cristo. Ahora, es muy curioso lo que ocurre después. Esta mujer pudiera haberse ido y nadie enterarse. Y seguramente el Espíritu Santo se lo podría haber dicho a Lucas y ya está. Pero Jesús no quería que ocurriera así. Jesús quería que esta mujer hiciera una confesión pública. Y es que Jesús quiere que cada cristiano verdadero haga una profesión pública, una confesión pública de Cristo. Jesús quería que esta mujer saliera de su anonimato, no podía quedar oculta, debía profesar a Cristo. Por eso Jesús dice, ¿quién es el que me ha tocado? Claro que Jesús sabía lo que había pasado. Y Pedro le dice, y la gente le dice, pero ¿cómo que quién te ha tocado? Si te estamos apretando todos y tú dices, ¿quién me ha tocado? Y Jesús dice, yo sé por qué lo he dicho. Alguien me ha tocado, ha salido poder de mí. Jesús solamente estaba hablando para que esta mujer diera un paso al frente. Y es que no es suficiente con creer. Yo he creído, pero el que de verdad ha creído da un paso al frente. Da un paso al frente y dice, yo he creído en Cristo como mi Señor y Salvador. Quiero confesarlo públicamente. Él es mi Salvador. Ese es el fruto de la fe verdadera en tu vida. Esto de ser cristiano secreto, yo he creído, pero yo no digo nada. Yo no quiero hacer nada más, yo me quedo aquí, pero yo he creído. Así no funciona. El verdadero cristiano da una confesión pública de Cristo, se lo dice a los que le rodean, se lo dice a sus familiares, quiere hablar con la gente y por supuesto da el paso público del bautismo. Eso es lo que hace el verdadero cristiano y eso es lo que hizo esta mujer, confesar públicamente a Cristo. Nos dice que en el versículo 47 vino temblando, sí, tenía miedo por todo lo que podrían decir o por el miedo de que Cristo le dijera que había hecho mal o cualquier cosa, pero vino y confesó todo lo que había hecho y Jesús le dijo, versículo 48, hija. Es la única vez que Jesús dice hija. Le dice, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Curiosamente no le dice, tu fe te ha sanado, que es lo que había ocurrido, pero es que Jesús sabía que había pasado también algo más. Le había salvado de sus pecados. No le había sanado solamente de su flujo de sangre, sino que le había salvado de sus pecados. Tu fe te ha salvado. Es la fe. Es la fe en Cristo lo que salva. Mujer, hay un día en el que todos tus dolores y enfermedades se acabarán, porque Jesús vino para acabar con eso. Y Él es el que le importa todo tu dolor, sea físico, mental, emocional. A Él le importa todas estas cosas. A Él le preocupa. Él viene a nosotros en nuestro dolor. Y en último lugar, vemos en quinto lugar, cómo Jesús resucita a una niña muerta. Hemos visto que Jesús reconoce a las mujeres, versículo 1 al 3, cómo Jesús proclama la igualdad de toda mujer y hombre en el reino de Dios, versículos 19 al 21, cómo Jesús libera a una mujer endemoniada, versículo 2, cómo Jesús sana a una mujer enferma, versículos 43 al 48, y vamos a ver cómo, para acabar, cómo Jesús resucita a una niña muerta. Estamos viendo cómo Jesús revierte las consecuencias de la caída. La caída trajo menosprecio a la mujer y Jesús reconoce a la mujer. La caída trajo desigualdad contra la mujer. Jesús proclama la igualdad entre hombre y mujer. La caída trajo engaño y posesión demoníaca del diablo. Jesús libera a mujeres del diablo. La caída trajo dolores para hombre y para mujer, pero para mujeres. Y Jesús sana y un día acabará con todos estos dolores. Pero la muerte, por supuesto, es la gran consecuencia de la caída. El pecado entró y la pena del pecado es muerte. Esa fue la gran consecuencia de la caída. Y aquí vemos cómo Jesús tiene incluso el poder
para resucitar de los muertos, para revertir esta consecuencia. De los 3 milagros de resurrección que hace Cristo en los evangelios, uno es el de esta niña, el de una niña. Y si las mujeres eran menospreciadas en la sociedad que vivía Jesús, las niñas aún más. Leemos que en Roma y Grecia se abortaban muchas niñas al nacer. Familias no querían tener niñas, así que si era niña, la mataban al nacer. Es más, hay estudios históricos que dicen que en ciudades de Roma y Grecia había 40% más de hombres que de mujeres, porque muchas niñas al nacer eran asesinadas, abortadas. E incluso se nos dice que la situación de las niñas era bastante penosa en cuanto a que a los 11 o 12 años, ¿sabéis qué? Se tenían que casar. Muy, muy jovencitas eran dadas para que se casaran con hombres adultos. Pero Jesús no estaba de acuerdo con eso. Es más, Jesús llama a esta joven de 12 años, no la llama joven, la llama muchacha o niña. La trata como a niña, no como a adulto. Y cuando tenía 12 años, se nos dice ahí en el versículo 42, la sociedad puede asesinar, maltratar y abusar de niñas, pero Cristo tiene compasión y ama a los niños. Cristo era contracorriente, contrario a lo que la sociedad estaba haciendo y promulgando. Cristo es el que dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Y aquí había un padre, Jairo, preocupado por su hija, su única hija de 12 años. Y Jesús se preocupa mucho más. Incluso mucho más que la preocupación que un padre puede tener por su niña, Jesús se preocupa muchísimo más. Y mientras iban, después de esta interrupción de la mujer enferma, malas noticias llegan. Llega alguien y le dice, Jairo, déjalo. Jairo, déjalo. Tu hija ha muerto. No molestes más a Jesús. ¿Qué haces tú cuando te llegan noticias así de tristes? ¿Qué haces tú cuando alguien te da estas noticias y te dice, no, ya es tarde? No le pidas más a Jesús por tu hija que ya es tarde. Qué difícil, ¿no? ¿Has pensado alguna vez así? Quizás ya has pedido 10 años por mis hijos. Bueno, ya no voy a pedir más. Ya es tarde. Quizás han llegado familiares tuyos tan lejos en el pecado que dices, ya no voy a pedir más. Ya es tarde, no voy a molestar más a Dios, total. Yo estoy aquí pesado, diciéndole mis peticiones siempre, no voy a molestar más a Dios. Te equivocas si piensas así. Te equivocas. Sigue confiando en el Maestro. Cristo es el Rey de la vida. Cristo es el Rey de la vida. Él es la resurrección, Él es el Maestro de milagros. Él hizo este milagro y puede hacer un milagro con tu hijo, con tu hija, con tu familiar. Él puede hacer ese milagro. Mira lo que dijo Jesús a Jairo en el versículo 50. Le respondió, no temas, cree solamente y será salva. No temas, le dice. Esos no temas son muy especiales cuando Jesús los dice. Cuando otra persona te dice, no tengas miedo, bueno, eso es una cosa. Pero cuando Jesús dice, no temas, eso es muy distinto. Jesús dice, no temas, cuando nuestra esperanza se va y los miedos llegan, Jesús dice, no tengas miedo, no temas. Cuando la desgracia llega a tu vida, y va a llegar la desgracia a tu vida, en algún momento Jesús dice, no tengas miedo. Cuando esa mala noticia que has temido, y por favor que no llegue esa mala noticia, por favor que no llegue, y la mala noticia llega, Jesús dice, no temas, no tengas miedo. Pero no solamente dice eso Jesús dice, cree solamente. No hagas nada, cree. Porque nosotros pensamos que lo que tenemos que hacer cuando llega lo malo es sobreponernos, es hacer más. Y Jesús dice, cuando llega esa desgracia, cuando llego eso, no temas, cree solamente. Yo lo voy a hacer, no lo intentes arreglar tú que vas a hacer un estropicio, yo lo arreglo. Y dice al final, la promesa es, será salva. Aunque Jesús iba a resucitarla, no le dice, volverá a la vida, también le dice, como le había dicho antes a la mujer enferma, le dice, será salvada. No sanada o resucitada, sino salvada. Y aquí Jesús nos da una indicación de dónde tienen que ir nuestras oraciones. Más que Jesús sana, es Jesús salva. Es lo que tenemos que orar más que nada. Y Jesús llega a la casa de Jairo y Jesús le dice a todas las personas, no está muerta, sino que duerme. Otros evangelistas nos dicen que había ahí lo que se llamaban plañideras, que eran personas que se contrataban para llorar y para llorar.
Y Jesús les dice a todos, no está muerta, sino que duerme. Y nos dice que la gente se ríe de Jesús. ¿Qué va? Pues claro que está muerta. La gente se burla de él. Pero Jesús sabía perfectamente lo que iba a pasar con la hija de Jairo. Él iba a darle la vida. Y por eso hace que 3 discípulos, Juan, Jacobo y Pedro, entren con él. Y curiosamente, el padre y la madre de la niña, que también entren a la casa. Curiosamente, no el padre y el abuelo, como en sociedades así hubieran querido, el padre y la madre. Otra vez Jesús remarcando la importancia de padre y madre en la vida de un hijo. En una sociedad donde las mujeres eran puestas aparte, Jesús reconoce al padre y la madre y la importancia en la educación de los hijos. Y nos dice que llegan a la sala donde estaba la niña y Jesús la toma de la mano y le dice esas palabras preciosas, muchacha, levántate. La toma de la mano incluso. ¿Veis lo precioso y la ternura en Cristo? La toma de la mano. Esa es la ternura que hay en Cristo, la toma de la mano para resucitarla. Y Jesús quiere tomar a nuestros niños de la mano y darles nueva vida, limpiar su corazón sucio. Jesús quiere hacer eso. Ahora, padres y madres que estáis aquí, quizá también abuelos y abuelas, tenemos que reconocer que nuestros niños nacen muertos espiritualmente. Nuestros niños, nuestros nietos nacen muertos espiritualmente. Te tienes que dar cuenta de eso, como Jairo se dio cuenta cuando le dijeron, tu hija ha muerto. Había muerto físicamente, pero también su hija sin Cristo estaba muerta espiritualmente. ¿Y qué tenemos que hacer como padres? Pues hacer lo que hizo Jairo, ir a Cristo. Vayamos a Jesús diariamente para que Él entre en nuestra casa. Eso es lo que quieres, Padre, que Jesús esté en tu casa, en tu casa. Pero también para eso habrá que echar fuera. Jesús echó fuera a toda esta gente que se estaba burlando de Él. Echa fuera de tu casa lo que se burle de Cristo. Échalo fuera, porque no pueden estar ahí. Trae a tu casa todo lo que te lleve hacia Cristo. Trae a tu casa toda cosa que te lleve a Jesús. La oración, el culto familiar, la palabra, buenos libros, canciones, himnos que te lleven a Jesús. Trae eso a tu casa y saca de tu casa lo que se burle de Jesús. Y Jesús da una promesa general. No es una promesa específica y particular, pero una promesa general, que Él obrará en el corazón de nuestros hijos. Serás salvo tú y tu casa, le dijo Pablo al carcelero. Y así Él nos da promesas de que nuestros hijos, si traemos a Jesús a nuestra casa, si enseñamos a nuestros hijos los caminos del Señor, nos da promesas generales, no específicas, sino generales, de que nuestros hijos le seguirán también a Él. Jesús aquí resucita a esta niña. Este enemigo más grande que cualquier persona puede enfrentar, que es la muerte, ha sido conquistado por Cristo. Así cambia el Evangelio. El Evangelio cambia a mujeres y a niñas. Y Jesús honra a las mujeres. Y en el momento más crucial de la vida de Cristo, su muerte en la cruz, su sepultura, su resurrección, las primeras que estaban ahí eran mujeres. En la cruz no estaban los apóstoles, quizá Juan el único, pero sí que estaban todas las mujeres. En la sepultura y en la resurrección, ahí estaban mujeres, sirviendo y siguiendo a Cristo. Jesús honra a las mujeres. Ahora, ¿qué aplicaciones podemos sacar a esto de nuestra vida? Mujer, te tengo que decir que en ningún otro lugar encontrarás un amor como el de Cristo. Esa compasión, ternura, ese reconocimiento, esa sanación del alma, esa resucitar tu espíritu muerto, solo lo encontrarás en Cristo. No te dejes engañar por el feminismo actual, que no soluciona la situación de la mujer, sino que la empeora. Solamente Cristo es el que pone a la mujer y le da la honra que le corresponde. También joven, cuidado con el amor que te ofrece el mundo. Queremos que nuestras niñas y nuestras jóvenes conozcan el amor de Cristo. Escuché de una joven, ahí en Irlanda del Norte, que se crió en una familia cristiana y escuchó todas las predicaciones, iba al culto todos los domingos, ahí estaba. Pero llegó un momento en su vida en el que se rebeló, no quiso seguir los caminos del Señor y conoció a un chico que le prometió seguramente muchas cosas. Era un chico de otro país, quizá le enamoró, quizá tan diferente era este chico. Pero este chico no amaba al Señor. Pero es que le quiero. Supongo que esas eran las razones. Y se casó con este chico. Y un tiempo más tarde
este matrimonio soñado se convirtió en una pesadilla. Malos tratos, muchos malos tratos, y los hijos de ese matrimonio tuvieron que ver y pasar por todo eso. Y es que no vas a encontrar un amor como el de Cristo, aunque el mundo parece atractivo. ¡Ay, es que nos queremos! Es que, al final, Satanás es muy astuto. El otro día le echaba una mano a mi suegro en un huerto allí en Gandía. Y te das cuenta de que hay muchas malas plantas, como las zarzas, por ejemplo, que pueden tener apariencia muy bonita. Malas plantas que tienen unas flores preciosas. Las zarzas tienen unas moras que dices, qué buenas están las moras. Pero la zarza sigue siendo zarza, aunque te ofrezca una mora así de pequeña. El mundo sigue siendo el mundo, aunque te ofrezca un poquito de placer ahora, dices, es que este amor es el amor de mi vida. Y te ofrece un poquito de placer, pero cuando sigas comiéndote te vas a comer el espino. Y así le ha ocurrido a tantas personas. Ay, sí, nos queremos mucho, nos vamos a casar. Y luego el mundo siempre seguirá siendo el mundo. Y aquellos que no siguen a Cristo no van a tratar a las mujeres como Cristo trató a las mujeres. Así que busca a alguien que ame y siga a Cristo. Porque Cristo honraba y apreciaba y trataba a las mujeres con honra. Y alguien que siga a Cristo hará lo mismo. Y aquí es donde entra la parte de los varones. Hombres casados, ¿cómo tratamos a nuestras esposas? ¿Amamos a nuestra mujer como Cristo amó a la iglesia? ¿Te das cuenta del estándar que nos puso Dios? Maridos, amad a vuestras mujeres mucho, ¿no? Amad a vuestras mujeres con todo vuestro corazón, no dice eso, dice amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Ese es el ejemplo que pone, ese es el estándar. Hasta que no hayamos hecho eso, y es un estándar infinitamente poderoso, hasta que no lleguemos a eso tenemos trabajo. Eso es un amor de sacrificio, eso es un amor de protección, eso es un amor de verdad, sacrificio y entrega, guardándonos para ella como hace Cristo, entregándonos por nuestra esposa como hace Cristo, tratándolas como a vaso más frágil como hace Cristo, que lleva a las mujeres y las trató con ternura, como llevando una rosa, como un vaso más frágil. Si ahora mismo alguien te regala un jarrón de estos que vale 100.000 euros, ¿cómo llevarías ese jarrón de una parte a otra? Un jarrón que vale 100.000 euros y un jarrón que te dice, si le das un golpecito, se puede romper. ¿Tú tratarías ese jarrón con todo el cuidado del mundo? Pues esa es la misma ilustración que nos dice Pedro, dice, hombres, tratad a vuestras mujeres como vaso más frágil. Un vaso, un jarrón de mucho valor, frágil. Así que así deberíamos tratar a nuestras mujeres. Dice el pastor John Piper, y con esto acabo, un esposo cristiano no ve a su esposa como una mujer a quien manipular o dominar, sino como un tesoro a quien servir y proteger. Y es porque un esposo cristiano sigue a Cristo, sigue el ejemplo de Cristo, alguien que reconoció a las mujeres, que proclamó la igualdad entre hombres y mujeres en el reino de Dios, que liberó a mujeres, que sanó a mujeres y que resucitó a mujeres. Vamos a orar.